Buen día, mi nombre es Lorena Sierra. Actualmente curso la maestría de orientación de la conducta en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. En esta oportunidad voy a hablarles algunos aspectos relevantes de la medición conductual que tienen que ver con la asignatura Conducta 2. La medición conductual como tal es un paso crítico para estandarizar el proceso de recolección de datos, tanto para el primer observador como para el segundo observador que registra la conducta, bien sea durante o después de observar dicha conducta. Para ello es preciso tomar en cuenta tres elementos clave. Uno de ellos es la validez, la cual se refiere a lo que se pretende o realmente se quiere medir utilizando el método e instrumento adecuado para ello. Por eso se refiere a la exactitud en que se mide una conducta. Otro elemento es la fiabilidad, la cual es considerada como la consistencia de la medida de la conducta. Cuando hablamos de fiabilidad, estamos hablando de la precisión con que se pretende medir. Y por último, el otro elemento es la fidelidad al tratamiento, que tiene que ver con qué tanta precisión un programa o intervención es reproducido a partir de un manual, un protocolo o un modelo. Se refiere a las estrategias metodológicas usadas para monitorear y aumentar tanto la fiabilidad como la validez de una intervención conductual. Cuando se asegura una óptima fidelidad al tratamiento, esto ayuda a disminuir los costos de intervención y analizar y explicar los resultados con mayor exactitud. Ahora bien, veremos cuáles son las dimensiones mesurables más importantes de la conducta blanco. Debido a que la conducta ocurre dentro y a través del tiempo, esta posee tres propiedades fundamentales o llamadas dimensiones cuantitativas, que son las mismas dimensiones mesurables. Entre ellas tenemos la repetitividad, ya que la conducta puede ocurrir varias veces a través del tiempo. Tenemos la extensión temporal, porque la conducta ocurre durante cierta cantidad de tiempo. Y lo que se llama locus temporal, porque la conducta ocurre en cierto momento del tiempo con respecto a otros eventos. Estas son las dimensiones más específicas, más importantes de lo que son las dimensiones mesurables de la conducta. Entre los métodos de observación conductual tenemos los métodos directos. Estos métodos de evaluación generalmente se realizan con la observación directa de la conducta del sujeto, bien sea en un ambiente natural o en una situación simulada. Usualmente se realizan utilizando papel y lápiz para anotar la ocurrencia o cuando no suceda ocurrencia de la conducta. Para este tipo de métodos se utilizan registros de tipo observacional, los cuales vamos a ver más adelante de forma más específica. Tenemos así también el registro de automonitoreo, el cual también es denominado como autorregistro, ya que consiste en que el paciente, por medio de un instrumento evaluativo, registra su propia conducta. Este instrumento es generalmente facilitado por el orientador o el psicólogo. Este tipo de registro surge como una alternativa a la tecnología de evaluación, ya que hay conductas que son muy difíciles de registrar en situaciones dentro de un consultorio. Y entonces el automonitoreo da una buena alternativa a esta situación. También tenemos las mediciones análogas. Estas se refieren a aquellos registros que se realizan en un ambiente controlado. Se pueden realizar en un consultorio y utilizar uno o varios observadores. También se puede, si la situación lo permite, grabar un video para su registro y posteriormente poder analizarlo con más detenimiento. Así, de esta forma los métodos análogos pueden ser utilizados
pero el terapeuta en una forma improvisada o en forma estructurada. Otro tipo de métodos son los métodos indirectos, los cuales se utilizan en la terapia como una forma de evaluación alternativa cuando no es posible la observación directa, ya que existen conductas las cuales no presenta el sujeto en una situación análoga. Por ejemplo, no puede fumar todos los cigarrillos que consume durante un día delante del terapeuta. Y entonces, para este tipo de conductas se utilizan este tipo de métodos indirectos. Entre los métodos indirectos tenemos principalmente los cuestionarios y los inventarios. Para identificar las diferencias de estos dos métodos, se puede decir que el cuestionario es más general y aunque puede tocar puntos específicos, la idea es conocer en forma amplia el o los problemas del paciente. En cambio, el inventario es más específico. Ya definido el problema, se intenta dilucidarlo y explorarlo con más detalle. Con respecto a los tipos de registro, debemos tomar en cuenta que un registro de conducta es cualquier procedimiento que permite recolectar datos acerca de la ocurrencia de una respuesta blanco a través de la observación directa de dicha respuesta o de sus efectos inmediatos. Los datos que se pueden obtener mediante los registros de conducta se expresan como medidas de respuesta, proporcionando datos acerca de la tasa, duración o porcentaje de la respuesta. Estos registros de conducta pueden ser de tipos automáticos o también de tipo observacional. El registro automático se emplea generalmente en laboratorio debido a que estos permiten registrar automáticamente conductas motoras, fisiológicas o a través de procedimientos electrónicos. Se utilizan con alta frecuencia en investigaciones conductuales y por su rango de investigación, por eso es que ameritan emplearse en laboratorios únicamente. A diferencia de cuando hablamos de registros observacionales, estos registros se aplican en ambientes como el hogar, el salón de clases o el pabellón hospitalario. Estos registros son sencillos y pueden ser manejados por profesionales como un profesor, un padre de familia e incluso un estudiante. A continuación vamos a ver algunos tipos de registros observacionales. En el caso del registro continuo, también denominado registro anecdótico, el observador escribe todo lo que ocurre con respecto al ambiente y la conducta del sujeto. Se registran así todas las conductas del sujeto conforme éste las va emitiendo. Es decir, que se van a ir anotando varias conductas. En este caso de registro no se especifica previamente la conducta que se va a medir. Entre las ventajas que tiene es que se puede medir varias conductas a la vez. Generalmente sirve como base para identificar conductas problemas y obtener los datos necesarios para establecer el análisis de dichas conductas. También sirve como base para definir con más cuidado una conducta problema y luego poder realizar registros observacionales en los que se miden conductas específicas. Este tipo de registro requiere de gran parte de tiempo del observador y en la mayoría de situaciones no es posible registrar todo lo que ocurre. El registro de frecuencia consiste en contar el número de veces que ocurre una conducta específica durante un intervalo de tiempo. Puede ser en un periodo de clases, en un día, durante la comida, otras situaciones. Este tipo de registro es apropiado para conductas discretas.
o sea, aquellas que presentan un inicio y un final claramente delimitados. Por ejemplo, el número de respuestas, la cantidad de asistencias o inasistencias a clase, número de mordiscos, número de veces que un niño se levanta de la silla, entre otros. Así el registro se puede realizar marcando en un papel el número de veces que ocurre una conducta. Las marcas pueden ser de cualquier tipo. Una de las ventajas de este tipo de registro es que es un procedimiento sencillo que no interfiere significativamente con las tareas rutinarias. A continuación vemos un formato de registro de frecuencia. Se puede ver que se presenta en forma numérica. En algunos casos se puede presentar en forma de porcentaje. También tenemos el registro de duración, el cual se utiliza cuando es importante conocer la duración de una conducta en particular. Durante un periodo determinado de tiempo se registra la duración de una conducta específica. Por eso es que se aconseja utilizar un cronómetro para realizar este registro, ya que permite iniciar el control de tiempo de la conducta y detener el conteo cuando la conducta deja de emitirse, para luego contabilizar cuando la conducta se vuelve a reiniciar. De este modo, con el uso del cronómetro, se puede ir acumulando la duración de la conducta en un periodo largo de tiempo. En el caso que no se cuente con un cronómetro, se puede utilizar un reloj. El observador registrará el tiempo dedicado a dicha conducta y luego sumará los tiempos correspondientes. En cualquier caso, debe obtenerse como dato final el tiempo total dedicado por el paciente a la respuesta blanco. Aunque esta forma de registro es más laboriosa que las anteriores, proporciona una doble información porque nos da el número de veces y además la duración de los episodios de la conducta que querramos estudiar. El registro de intervalos se utiliza para registrar conductas discretas. Consiste en dividir la sesión o periodo de observación en intervalos iguales de tiempo y registrar el número de veces que ocurre la respuesta blanco en cada intervalo. Aunque es un poco similar al registro de eventos, proporciona otro dato que es cuántas veces ocurre la conducta en un intervalo de tiempo o en unidades de tiempo más pequeñas. Podemos observar en este ejemplo de hoja de registro de intervalo que cada cuadrito corresponde a un intervalo de 10 segundos. Las marcas en cada cuadrito son el número de respuestas por intervalo y los signos negativos corresponden a la ausencia de respuestas en ese intervalo. En este ejemplo se ha dividido la sesión en intervalos de 10 segundos, pero pueden hacerse en intervalos más grandes. En caso de que se quiera registrar varias respuestas blancos a la vez, se debe codificar cada una. O sea, se debe darle un código, un número o letra correspondiente a la letra inicial del nombre de la respuesta blanco. Por ejemplo, si queremos estudiar la conducta de patear, se le puede agregar la P mayúscula o un código con el número 1, por ejemplo, y así poder describir más puntualmente cada conducta cuando se utilizan más de dos respuestas blanco. Por último, tenemos los registros de productos permanentes, los cuales son denominados como los efectos o productos observables de una respuesta blanco. Efectos que son tangibles y permanentes y que por lo tanto pueden ser contados. Debido a esto, son tomados en cuenta después de la conducta ya ocurrida. Es comúnmente numérico, pero puede ser temporal cuando es tomado de registros de audio o video. Y es la táctica más utilizada por los profesores, ya que pueden ser exámenes escritos, un problema de matemática, escribir correctamente palabras, escribir el alfabeto, colorear, armar rompecabezas, entre otros tipos de estrategias que se puedan utilizar para hacer uso de este tipo de registro. Esto es todo por estos momentos. Gracias por su atención.